Ella pertenece a ese exclusivo grupo de almas viejas, de almas antiguas, que están en este momento, aquí, en este plano, en esta realidad, en este planeta, para anclar la energía, para mantener la vibración y ayudar a los demás a que recuerden quiénes realmente son. Su currículum terrenal es muy extenso, pero su currículum espiritual es igual de extenso. Hoy está aquí con nosotros Rosana Abril para que nos hable, nos cuente ambos mundos, los dos mundos en los que se mueve en una charla que te va a cautivar. Quédate aquí, que esta charla, entrevista, realmente te va a interesar. Esto es Mind Sherpa. Yo soy Carlos Lavado, presentador y uno de los creadores de esta escuela de despertar y a la vez un movimiento de conciencia. Nuestra invitada de hoy tiene un currículum extenso. Es abogada holística, mediadora, especialista en derecho tributario, árbitro internacional, fundadora y presidenta de la Fundación La Tierra Habla, coach ontológica, facilitadora sistémica y un largo etcétera. Sin embargo, en Mind Sherpa nos interesa más su escuela de conocimiento, su esencia, su sello interior, su intuición innata, que por otro lado, y dicho sea de paso, lo tiene muy despierto y activo. Así que para nosotros es un honor que estés aquí, Roxana Bril. Bienvenida a Mind Sherpa. Ay, gracias, Carlos, qué lindo. Sí, yo estoy muy contenta también de estar acá y bueno, y a la expectativa a ver de qué vamos a charlar. No, la intención es que la gente conozca tu lado que creo que no se proyecta mucho, por lo menos yo personalmente no lo conozco. He leído tu currículum, gracias, me has pasado todo tu currículum, es extenso, eh, pero sinceramente a nosotros en Manchepa nos llama más el otro aspecto de lo que tu currículum no dice. Tu currículum es extenso, como digo, hay muchos puntos, pero la primera pregunta sería, ¿quién es de verdad Roxana Abril? ¡Qué pregunta! ¿Tenés 4 días? Te puedo asegurar que tú estás capacitada para responderlo. Sí, sí. He tenido la oportunidad de charlar brevemente y en esa charla acordamos esta entrevista, así que estoy convencido que estás Ok. capacitada para responder eso. ¿Quién es de verdad Roxana Abril? Bueno, eh, a ver, soy muy inquieta, muy buscadora. Ayer justo estaba dando una clase de, bueno, de abogacía, esta abogacía holística, ¿no? En la que yo creo. Y me acuerdo que me apareció bastante claustrofóbica. ¿Qué significa esto? O sea, yo necesito encontrar la respuesta y la salida siempre. Siempre necesito encontrar la puerta que me lleva a la libertad, que me lleva a la libertad, básicamente, la libertad en todos sus aspectos. Entonces, cuando digo buscadora, es realmente y curiosa, es buscar, 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 buscar qué me hace conectarme con la libertad de ser quien soy, la libertad de la esencia, la libertad de expresarme en el mundo desde quien soy. No solamente yo, me refiero a los demás, o sea, soy como muy... eh, y esa búsqueda de libertad o esa búsqueda de esa curiosidad incesante que tengo me lleva a lugares internos y acompaño mucha gente me encanta porque vos lo decís también de alguna forma, ¿no? A que saque sus barreras mentales, sus cárceles mentales que lo limitan en ese despliegue de quiénes son y de encontrarse con la libertad. Entonces, ¿quién es Roxana? Roxana es eh, una buscadora curiosa que desde adolescente, te diría un poquito menos adolescente, tenía la certeza que algo vino a hacer acá. ¿Viste? Vos decís, yo algo vine a hacer y mira que mi vida no tenía nada, o sea, estaba en modo supervivencia en serio, ¿eh? O sea,
Si no trabajaba, no comía, y si no pagaba el alquiler, me desalojaban. De hecho, estuve en la calle como 2 semanas. Entonces, pero yo tenía una certeza de que algo tenía que hacer. Entonces, eh, hoy te podría decir, hoy me podría definir como una claustrofóbica, que no me gusta que encierren mi cabeza, que encierren mi mente, que me digan que no hay salida o que las cosas son así, y siempre buscar la puerta de salida, la puerta donde me lleva a otro lugar. Y te digo, Carlos, siempre la encuentro esa puerta, la encuentro sin duda. siempre, sí. Bien. No lo digo desde un lugar soberbio, lo digo Sí, desde realmente, o sea, cuando trabajaba de abogada clásica, digo clásica, porque yo no trabajo más de abogada clásica, pero que era abogada de empresas y qué sé yo, todo lo que no se podía resolver me lo daban a mí. Yo veía, claro, siempre veía la respuesta, la salida, le encontraba la vuelta, siempre, pero siempre. A cosas que eran técnicamente, jurídicamente imposibles, yo se las encontraba. Y hoy me doy cuenta, ahora, es más, ahora reflexionando mientras te estoy describiendo esto, que es lo mismo, ¿sí? La respuesta se la encuentro siempre, la salida se la encuentro siempre. ¿Y a qué salida me refiero? A la salida mental, a las cárceles mentales, a los adoctrinamientos que tenemos que nos hacen que estemos atrapados como encarcelados, como limitados en toda nuestra expresión y manifestación. Así que esa es Rosana, es una buscadora de eso. hay varios temas que me gustaría tocar, así que intentaré escoger las preguntas, porque al hacer un poco la búsqueda para preparar esta entrevista, me han surgido muchas preguntas. Pero bueno, como te digo, lo primero, lo básico es, me rechinó mucho el término abogada holística, porque al leerlo, para mí fue como banquero ético. Digo, ¿puede ser un banquero ético? ¿Puede ser una abogada holística? Bueno, y eso te lo pregunté en la charla que tuvimos y tu respuesta me gustó mucho. Me gustaría que recordaras a la gente, para mucha gente que preguntará, oye, los abogados son picapleitos, los abogados necesitan ganar dinero, necesitan que la gente esté en constante conflicto, en constante encuentro entre ellos, porque si no, no tienen trabajo, no tendría sentido, cosa que no estoy tan de acuerdo, pero me gustaría que tú nos dieras tu visión. ¿Qué significa abogacía holística o abogada holística? Tu pregunta tiene varios aristas. Primero que sí Ujú, que los abogados están entrenados para ser pleiteros, estamos entrenados para pelear, para hasta aumentar el conflicto, porque más conflicto, más honorarios, ¿sí? ujú, Estamos entrenados en la separación, ¿sí? Estamos entrenados en la separación, en la víctima, el culpable, el responsable, el irresponsable, estamos entrenados en eso. Estamos también entrenados para nosotros y la sociedad, ¿no? En arquetipos que vemos en las películas, que vemos ¿no? En el cine, en las películas, arquetipos del abogado que tiene ese traje, esa impronta. Ahora bien, el abogado, hay un libro muy interesante de Caroline Myers, ¿no? Que habla de los arquetipos nuevos y habla del arquetipo de la abogada. Lo dice en femenino, pero en realidad va para abogado y abogada. El abogado, en el fondo, si vos pones a hacer unas entregas, pones a investigar, necesita abogar, necesita ayudar a un otro. El abogado tiene un GPS que identifica las injusticias o identifica lo que, digamos, donde la sociedad tiene que ir a un nivel superior de conciencia. No estoy hablando de la esencia pura, no de lo que las películas, la educación y los medios de educación, me refiero a educación como abogados, ¿no? Nos enseñan. Estoy hablando de la esencia, de la luz del abogado. Realmente el abogado quiere, no sé, que equidad de derechos, quiere ecuanimidad, o sea, tiene como una necesidad y tiene una intuición para ver dónde mejorar, qué es lo que tenemos que hacer para que el mundo sea mejor, un lugar más justo, más ecuánime, habitable, en fin. Eso es lo que tiene el abogado. De hecho, hay muchos abogados que
son abogados, pero que querían ser bomberos o querían ser, o sea, en serio, yo escribí un libro que se llama Abogado Emergente y entrevisté a uno que, no, yo en realidad quería ser bombero y terminé siendo abogado, pero le quería ayudar y de hecho me decían, y de hecho soy como un bombero porque me llaman a cualquier hora que le llevo la carta de documento, que no sé qué, ¿sí? Entonces, la esencia es esa, realmente. Cuando el abogado con esa esencia pasa por la educación que hay en la formación, y ya ahí empieza para mí la picadora de carne, ¿viste? Te empiezan a picar, a picar, a picar, a picar, salís de ahí, vas al mundo real de tribunales que todo, y ya ahí te terminan de liquidar. Digo, terminan de liquidar en qué sentido, esa esencia. Por supuesto que hay abogados que les encantan los pleitos y les encantan las chicanas y todo, pero te aseguro, Carlos, que aunque no parezca o no lo crea la gente, la gran mayoría de los abogados tienen esta esencia de querer ayudar. Y hay un porcentaje muy alto, no te podría decir qué porcentaje, pero hay un porcentaje muy, muy alto, y al menos yo lo sé por todas las conferencias que voy, los lugares que frecuento, etcétera, que están totalmente decepcionados de la profesión, decepcionados del sistema, agotados con el sistema. O sea, es como que lo hacen ya como por supervivencia, por costumbre, porque no sé hacer otra cosa, porque todavía no me animo a ponerme un negocio de decoración. Pero en realidad, si pones a hablar, están todos hartos de ese sistema. Entonces, ¿qué es la abogacía holística? Como te decía antes en mi respuesta anterior, yo necesito encontrarle la vuelta, necesito encontrar la salida. ¿Sí? No me gusta que me digan, no, esto no se puede hacer, o la profesión es así, la vida es así. No. Entonces, ¿qué es la abogacía holística? En realidad es una evolución que tuvo para mí la abogacía, para mí, para Roxana. Yo, luego de un proceso judicial que tuve grande, en el cual gané, tuve una enorme decepción, me formé como coach. O sea, no es solamente el coach, porque a veces, viste, se queda la gente pegada, ah, claro, es coach. No. Fui haciendo, tuve esa situación, tuve 2 años de un trabajo interno sumamente profundo, muy, muy profundo, a punto de quemar mi título de abogada diciendo esto no es para mí, esto no es para mí, no es para mí, pero desde chica decía, tenía 5 años y sabía que iba a ser abogada, pero... Y luego de ese proceso que tuve, dije, no, no, es para mí la profesión, pero una profesión nueva, no esta, no esta profesión. Entonces fundé una escuela de coaching jurídico transformacional para la transformación, no de la justicia, no de la estructura externa, porque ni puedo, ni me compete, ni me interesa, sino para la estructura interna de los abogados, para el sistema de creencias de los abogados, para entregar herramientas de inteligencia emocional, bueno, un montón de herramientas, ¿no? Y fundé una escuela de coaching jurídico transformacional, se llama transformacional porque va transformando todo ese sistema de creencias que tenemos que pelear, de que el otro es malo, de que tenemos que mandar la carta documento, bueno, todo eso que hace que la gente vea al abogado como lo ve, que está bien, que es real, desarmarlo y armar una nueva forma, una nueva estructura mental, una nueva forma de pensamiento, en la cual el abogado, el profesional que pasa por mi programa, luego de hacer un proceso de autoconocimiento, porque tiene que saber las emociones, no las estudio intelectualmente, tengo que vivir, experimentar, qué me pasa con el miedo, qué me pasa con esto, con la escucha. Luego que hacen eso, vuelven a crear, a recrear, volver a crear su oferta profesional. ¿Sí? ¿Desde dónde? Desde un lugar conectado con su esencia, que es distinta a la de cada uno, con su esencia, y conectado con su experiencia profesional. Entonces, es como que se logra una fusión. Eso es una parte. Eso me lleva a mí a empezar a ingresar en el derecho sistémico, ¿no? Derecho sistémico que está basado en la ciencia sistémica de las constelaciones. Y eso, en el derecho sistémico empiezo a entrar en otro mundo. De hecho, estuve casi 4 años, este es el cuarto año, pero 3 años estudiando, constelando, metiéndome, ¿no? Metiendo el cuerpo, porque hay que meter el cuerpo, no hay otra opción. Eso me lleva a el derecho colaborativo, que empiezo a conocer el derecho colaborativo, que es un derecho donde no vas a tribunales, donde los abogados colaboran, donde está muy relacionado con esta otra abogacía que yo te contaba, donde los abogados no hay mentiras, todo es transparente, ayudan a las partes. Una maravilla, empiezo a conocer el derecho colaborativo. Y viste que te dije al principio, no me gusta
no me gusta, soy claustrofóbica, no me gusta que me pongan barreras, A ¿no? ver, Entonces, cuando vi que para el derecho colaborativo teníamos que tener de acuerdo las dos partes o las tres partes tenían que estar de acuerdo, se va siguiendo, ¿no? Se va sí, entendiendo. Las dos partes tenían que estar de acuerdo en tener abogados colaborativos. Yo decía, y si una de las partes no quiere, estoy exactamente. encerrada, ¿sí? O las dos partes tendrían que querer o al menos intentar ir a una constelación o ver los derechos sistémicos. Digo, y si una parte no quiere, quedo atrapada. Y a mí no me gusta quedar atrapada. Necesito encontrarle la vuelta. Entonces empecé a trabajar y a estudiar y yo primero todo lo pruebo en mí, primero, y después lo comparto, lo llevo con el transgeneracional, que es el árbol genealógico. Y con otras, con cosas, bueno, técnicas cuánticas. Yo tengo muchas formaciones holísticas, pero muchísimas, porque siempre me gustaron, siempre. Y de hecho, mi mamá, cuando yo tenía 11 años, me empezó a enseñar a meditar, a visualizar, a declarar. Yo leía Saint Germain, el Tao, a los 10 Sí, años. claro. Entonces es como que para mí todo ese mundo siempre fue mi mundo. Ahora está Sí, de moda, pero cuando antes de la pandemia te miraban como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Pero bueno, entonces tenía muchas herramientas. Entonces me hicieron una entrevista, así como vos, hablando, preguntándome si existía la abogacía holística, y ahí me di cuenta que en realidad todas las herramientas que yo tenía las podía aplicar en estas personas cuando el otro no quiere seguir en la pelea. Cuando el otro tiene el abogado, este abogado que te quiere mandar la carta documento, que no quiere hablar, que, ¿no? Y me empezaron a caer casos, personas que querían trabajar conmigo, a ver, la gente que busca una abogada holística, ahora te voy a explicar qué es gente con trabajo personal, gente que ujú, sabe que lo que le está pasando, porque así yo lo explico, ¿no? Lo que me está pasando afuera, este conflicto, me está mostrando algo que yo necesito ver. Por ley, ahí aplico las leyes del universo, ley de correspondencia. Me corresponde esta situación para mi propio proceso evolutivo. Este conflicto es un maestro. ¿Qué me trae esto? ¿Qué tengo que ver de mí? Sin que sea terapia, ¿sí? Porque es sí. como que hay que tener como mucho cuidado. Entonces, me, empe- me empieza empiezo a ver que puedo aplicar todo mi conocimiento legal, sé lo que es una carta de documentos, sé lo que es una declaratoria de herederos, o un cambio, me pasó incluso con un empresario, ¿no? Tenía que mudar su empresa a otro país, entonces ser lo que es una sociedad offshore, de una sociedad no sé cuál, o sea, como que tengo muchos años de abogada y comprendo, como decirte, la parte 3D, la entiendo la 3D, Comprendes ¿sí? la Matrix. Comprendo perfectamente la Matrix, cómo funciona, sus reglas, la leo, Ujú. y al mismo tiempo comprendo la sexta D, no ni siquiera la quinta, te estoy hablando de lo cuántico, ¿sí? La quinta, no sé. Entonces, con la persona voy trabajando en esos otros planos, ¿sí? Si es necesario trabajar con lo sistémico, con una constelación, con constelación, con el transgeneracional, con el transgeneracional. Si tengo que hacer una conexión cuántica, hacemos una conexión cuántica. O sea, voy trabajando ¿por qué holístico? Porque reúno todas las herramientas que yo conozco, que yo estudié y que probé al servicio de la consulta que me traen. Entonces, como en esa consulta que me traen, en este abordaje 3D más quinta D, sexta D, lo que sea, o sea, el otro plano, va viendo, es maravilloso, vos lo vas a entender esto, va viendo un cambio vibracional en la persona, porque se empieza a dar cuenta de otras cosas y como tiene una vibración distinta, luego en la 3D cambian las cosas, cambian las circunstancias. Resulta que el juez que nunca te había atendido te atiende, la hermana que nunca te había hablado te llama, o sea, suceden cosas acá, algunas más fuertes y otras más sutiles, que te van mostrando que este cambio que estás haciendo en este plano, para ver esta situación, va bien por ahí. ¿Se entiende? Es como si fuese como a dos Ujú. espacios, ¿viste? ¿Sí? De hecho, eso es lo que me llamó la atención en la charla que tuvimos, porque no sé si tal vez te has dado cuenta o no, utilizas herramientas muy potentes para cambiar la realidad de la gente. Y me explico.
Nosotros en Mindsherpa utilizamos 4 herramientas para que la gente desestructure su realidad y vuelva a estructurarla. Y tú utilizas, no sé si sabiéndolo o sin saber, utilizas 2 de las herramientas. Una es el perdón y otra es las líneas de tiempo. Porque tú cuando le hablas a una persona que te llega, vamos a decir, yo estoy en un divorcio traumático y yo sé que ese divorcio está causado por mi forma de ser, de pensar, de actuar, algo que llevo en mí, y te llego y te digo, Rosana, necesito que me orientes, necesito llevar mi divorcio, y tú me haces entender, estás cambiando a esa gente a una línea de tiempo mejor, ¿Sí? en donde las leyes terrenales no tienen tanta fuerza como en la línea de tiempo que estaba. Con lo cual estás aplicando leyes muy, muy potentes. O sea, estás haciendo el ejercicio práctico de lo que muchísima gente habla en teoría. Por eso es de que lo tuyo es realmente es práctico. La abogacía es eso, es el ejercicio de la ley, o sea, de la Sí. justicia, ¿verdad? Y la justicia, dos cosas, mira, Carlos, lo de la línea del tiempo, y te voy a agregar algo más. Cuando viene una persona en consulta, ¿sí? Y está con determinada emoción que le Mm. lleva a determinadas acciones, y esas Exacto. acciones, ¿no? O lo que le genera, no, que mi hermana, bueno, una sucesión, por ejemplo, ¿no? Mi hermana que me hace reaccionar así, que me hace, ¿no? Me hace el Es otro. proyectar, siempre proyectar. Okay. Y trabajamos con esa emoción. Muchas veces yo trabajo con varias técnicas, ¿sí? Y otras que incluso después me habían dicho, esto te lo comento así con toda honestidad, me lo dijeron, yo no sé si será, no será, pero me lo dijeron, que me apareció una técnica que la empecé a usar mucho en el 2020 y después yo quería entender qué es lo que estaba haciendo porque la persona cambiaba al día siguiente, o sea, se liberaba algo y me decían que me había llegado de Quan Yin, ¿sí? Alguien me dijo en un registro, me dijo, no, es que es Quan Yin la que está actuando ahí a través tuyo en ese momento. Y cuando estoy en esa situación con la persona, por esa emoción, porque pueden ser distintas cosas, pero por esa emoción, vamos a otra línea del tiempo, porque después lo entendí, yo no lo entendía, vamos a otra, se repara, se equilibra, se libera lo que había quedado ahí atrapado, ¿sí? Y cuando volvemos a esta y la que sigue, cambia. Es una maravilla, Claro, cambia. eh, por supuesto para bien y sin manipular y sin, viste, nada, es como todo desde el amor, todo desde la luz y cambia. Entonces ya la persona, eh, como hay una, además de que cambió la línea del tiempo presente y futura, tiene una frecuencia vibratoria distinta y algo que antes lo exacerbaba, me dice, che, Ro, no puedo creer, me dijo tal cosa y no se me movió un pelo, pero no es que no se me movió un pelo porque tuve que pensarlo, no se me movió un pelo y nunca más se le movió un pelo. Entonces, sí utilizo como distintas herramientas, por eso digo es holístico, porque es integral, pero de acuerdo a lo que intuyo que esa persona está necesitando. Si hay algo que aprendí y que trato siempre de explicárselo a mis alumnos, hay que ser sumamente respetuoso, cuidadoso, cada persona tiene su tiempo, hay que escuchar lo que necesita. ¿Y por qué abogacía holística? ¿Por qué abogacía? Porque se parece una terapia. No es que no es una terapia, es, es una intervención. ¿Qué hace el abogado? El abogado es un observador de la realidad y cada observador crea lo que crea. Entonces, el abogado que está armando la carta documento y la demanda y el embargo va a crear esa realidad. Y exactamente. esta abogacía también va a crear otra realidad, ¿entendés? O Sí, sea, son como realidades como diferentes. Eso respecto de lo que vos decías de las líneas del tiempo, o sea, que es más todavía, no solamente es la del futuro, sino voy, vuelvo, y cuando, de hecho, lo hacemos eso con una técnica, ¿viste? Que es esta técnica que apareció, me apareció. Y cuando abre los ojos, dice, me dice, Ro, estuve ahí. Sí, claro que estuviste ahí, porque viven todas esas líneas del tiempo adentro nuestro. Entonces voy entendiendo lo que pasa en la tercera dimensión, porque ya te digo, entiendo la carta documento, entiendo lo que es el régimen de visita, todo bárbaro. Pero no trabajo yo ahí, porque no estoy en ese campo. La persona puede tener su abogado, puede ir con su abogado, no tiene que cambiar de abogado, ¿sí? Y yo lo acompaño desde el otro lugar y vamos viendo qué se va moviendo. ¿Y vos sabés lo que pasa, Carlos?
Cuando las personas están trabajando así, tienen su abogado, ¿sí? Que está buenísimo porque o sea, está bárbaro que sigan con quien están. Les va pasando que como la persona va cambiando, va viendo que el abogado cuando le dice, no, vamos a ponerle una perimetral para que no vea a la hija, no, pará, mejor, ¿por qué no lo pensábamos? No hay otra forma, o sea, la misma persona va pidiendo y va guiando al abogado para que no seamos tan agresivos, ¿sí? El mismo cliente es el que interviene Sí, empieza a intervenir el cliente, Ujú. sí. Y el cliente se va transformando también, porque el cliente va viendo, sí, la verdad que estoy reclamando esto y no es lo que yo quiero. Yo con esto y esto estoy tranquilo. Esto me dijo mi abogado que yo tenía que hacerlo, ¿sí? Ahí hay para mí, desde un lugar del abogado, una perpetración, como que estoy haciendo que la persona haga cosas que no quiere hacer y haciéndole decir cosas que no quiere decir. Tú sabes que las leyes las hacen los hombres, principalmente los hombres poderosos, y los hombres Mm. tienen intereses, con lo cual las leyes tienen intereses. ¿Cómo manejas ese? Porque tú tienes que aplicar leyes, ¿verdad? O sea, derecho es aplicar leyes. A mí lo que me gusta y me sorprende de tu trabajo es que no te quedas en aplicar, entre comillas, las leyes terrenales, pero obviamente también tienes que trabajar con esas leyes terrenales porque aún perteneces a la Matrix y te mueves en la Matrix. ¿Cómo conjugas esas dos cosas? Las leyes terrenales, Matrix pura, ¿no? Leyes que a veces las vas a encontrar muy injustas, con el otro lado que sabes que son leyes universales, leyes más perennes. ¿Cómo conjugas esas dos cosas? Mira, hay una ley escrita por los hombres que es la más importante, que es la autonomía de la voluntad. Lo que las partes arreglan entre las partes es ley para las partes. Esto es un principio de todo derecho privado, de cualquier país, ¿sí? Entonces, para mí es que las partes recuperen el poder, recuperen su poder personal de elegir cómo quieren resolver el conflicto y plasmarlo luego en un documento. Porque en realidad, hasta ahora, nos olvidamos de esa ley, que es la autonomía de la voluntad, nos lo olvidamos, ¿sí? Y vamos a buscar en las leyes externas que dictaron otros cuál es la solución, que la mayoría de veces ni siquiera está. Entonces nos perdemos en el barullo de todo lo otro y nos olvidamos que nosotros, las partes, tienen este poder de la autonomía de la voluntad. Entonces, el abogado, para mí, este abogado holístico, este abogado consciente, este abogado que tiene todas estas, bueno, especialmente las herramientas las que yo doy en el programa de coaching para abogados, es un facilitador de conversaciones. Facilita que las partes se sienten a hablar, no es un mediador, ¿sí? Porque él representa a su cliente, pero facilita que las partes se encuentren y hablen y encuentren ellos las soluciones, devolverle el poder a la sociedad, devolverle el poder a las partes, ¿sí? Hasta ahora estaban totalmente, o con la vieja estructura, están totalmente desempoderadas, porque le dan toda la autoridad al juez o la autoridad al abogado, lo que dice la Constitución. Eso es una pérdida terrible de poder. Entonces, ahí no hay ningún conflicto, está perfecto. Hay algunas normas que son de orden público, como en el caso del derecho penal, cuando hay un delito como asesinato, robo, que son normas de orden público, que ahí no interviene la autonomía de la voluntad. Ahora bien, vos lo nombraste recién, ¿qué puede intervenir? Hay una cosa que se llama justicia restaurativa, que está en el derecho penal, que trabaja con la ley del perdón. Te lo estoy simplificando, no es tan así, pero ¿No? trabaja como trabajaban los pueblos originarios cuando había un conflicto en una comunidad y venía el chamán, que no era un juez, era el chamán o el palabrero o el sanador de la tribu, y decían, este ofendió a esta familia y yo. Se juntaban toda la comunidad y decían, ¿qué pasó? Porque si hubo una ofensa, un delito o algo, es porque hay algo que la comunidad no está viendo. Entonces, el que había cometido el delito o la acción esta, lo reconocía, asumía su responsabilidad y las consecuencias de su responsabilidad. Y el otro también, en cierta forma, se ponía una víctima y un victimario, ¿sí? La otra parte veía lo que había pasado,
perdonaba, entendía, comprendía por qué le había pasado lo que había pasado, o sea, bastante parecido a ese video que tenés vos ¿no? Sí, el Sí, canal en del tu perdón, canal, sí. que lo vi, que me encantó. Y la justicia restaurativa tiene esa base, es una maravilla, por supuesto, que al poder no le interesa que la gente, viste, porque tenemos que sostener la pelea, tenemos que Ujú. sostener la riña y la justicia restaurativa. Ese sería, te diría, el único caso donde, ahora, sí, así todo, se puede aplicar, algo que también nombraste, así que yo lo aplico siempre, son las leyes universales. Conocer las leyes universales como autogestión de los conflictos. O sea, yo hasta creo, Carlos, no sé si te lo decía vos o aquí en otro día, creo que hasta si las personas conocieran todo su poder personal y pudiesen autogestionar sus conflictos con las leyes universales, casi ni siquiera necesitarían abogados, ¿entendés? O sea, Definitivamente. o no, ni hablar tribunales desaparecerían, pero abogados, como los conocemos ahora, ni siquiera. Quizás, viste, facilitadores cuando un conflicto es complejo, porque yo por ejemplo siempre muchos años fui abogada ambientalista, y los conflictos ambientales son conflictos complejos, porque tenés el del campo, tenés el de la ciudad, tenés Ujú. el registro público de no sé qué cosa, tenés el vecino que pasó, tenés el que vio Luis, o sea, hay grupos, hay muchos grupos. Entonces ahí el abogado sí, abogado con estas competencias que te digo, como Ujú. facilitador. El abogado es importante para que para armar contextos seguros donde esas conversaciones que son difíciles y colectivas puedan desarrollarse y se pueda activar la inteligencia colectiva. Yo eso lo tengo en mi página, como se llaman métodos ágiles de resolución de conflictos, porque de hecho yo lo he hecho, lo he aplicado. Entonces, pero para todo eso, para este abogado del futuro, yo digo futuro ya, no demasiado, necesitas como entrenarlo, desarmar un Ujú. sistema de creencias, desarmar totalmente al abogado y volver a reeducarse con otro sistema y más en alineación, en línea con el ser. Porque esa persona que está abogando por otros tiene un linaje ancestral donde hubieron injusticias, matanzas, porque el que Sí. elige ser abogado no es Tiene porque algo que sí, exactamente, exactamente, sí. necesita algo, tiene que reparar, 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 exactamente. reparar. Ujú. Reparar, liberar, equilibrar. Entonces, ese abogado que ya con esta conciencia más despierta dice, bueno, ok, estoy reparando para mi clan y estoy entregando esta reparación a la sociedad, no sigo repitiendo el bucle, Ujú. ¿viste? De la desconexión de la Cintia, injusticia. me ha gustado mucho eso de abogado del futuro, pero tal vez sería más exacto el término abogado de alta vibración. Yo creo que Sí, sería más exacto, más que del futuro, no, porque el futuro ya está aquí. Y como en sí, las leyes no existe el futuro, es todo aquí y ahora, posiblemente sería abogado de alta vibración. Para sí. terminar, una pregunta más para terminar esta parte tuya sobre la Matrix. En tu currículum también dice especialista en derecho tributario. Y no sé por qué, esa parte automáticamente me vino a mi mente aquel pasaje bíblico de Jesús y Mateo, el cobrador de impuestos. Y dije, mira qué curioso, ¿no? A la final es Mateo cambia toda su percepción porque Jesús le saca de cobrar impuestos y va a otro mundo, a otra línea de tiempo. Wow. ¿Qué te llevó a especializarte en derecho tributario? Y como tú misma has dicho, no hay casualidad. ¿Qué crees que estabas reparando? ¿Qué crees que pasó ahí interiormente tú y en tu alquimia interior? Mira, eh, no sé qué me llevó porque no me gustan los números, no me gustan los impuestos, ni me interesan. Nació mi tercer hijo, era un bebé, y alguien me dijo, che, derecho tributario, que es en esa época yo estaba recontra, o sea, si bien tuve una formación de chica muy holística, porque mi mamá era así desde que yo nací, yo quería ser normal, yo quería ser como todo el mundo, ¿entendés? Entonces yo era al revés, yo era rara y quería ser normal, quería encajar en la sociedad. Ya había encajado, pero es como que todo lo que sea bien normal y bien lineal, ahí quería ir, no quería ir a la cosa porque Mm. la tenía y me había dado mucha inestabilidad también, ¿no?
Y alguien me dice, no, no me acuerdo cómo fue, derecho tributario porque ahí hay mucho trabajo, ahí hay... Bueno, me puse a estudiar derecho tributario y me resultó muy fácil, ¿sí? Pero empecé a entender, dije, ¿pero qué es esto? O sea, ahí empecé a ver como una especie, como si estuviese, ahí sí te puedo decir que estaba como en dos líneas del tiempo, pero esto es el régimen feudal. O sea, esto ya lo vivimos. O sea, ¿qué es esto de que no puedo discutir los impuestos? ¿Qué es esto de que me cobran y que no puedo discutirlo y que cuando lo discuto puedo estar, o sea, me empezó como a, me recibo, o sea, logro fueron 2 años. Nunca en mi vida ejercí como derecho tributario, nunca. Pero esto que vos estás diciendo me pasó, me di cuenta que algo estaba reparando, porque el año pasado, mirá el tiempo que pasó, ¿eh? Yo te decía que tuve un juicio que gané en la corte, de un juicio ambiental muy importante, y fue la experiencia más terrible y la más maravillosa de mi vida. O sea, más terrible porque me liquidaron, o sea, si va, el ego fue, viste, me hicieron me cachetearon. eh, y fue más maravillosa porque gracias a eso fue mi despertar, digamos, de esta nueva abogacía y todo mi trabajo personal que hice. Y me tenían que regular honorarios, me tenían que pagar, me tendrían que haber pagado muchísimo dinero, ¿sí? Por ley, porque la ley lo decía. La jueza decidió que no, que mi trabajo no valía nada, y no solamente no me reguló lo que me tendría que haber regulado, me reguló menos del 5% de lo que correspondía, sino que además de eso, cuando me lo depositaron, el Estado me sacó de impuestos casi todo, o sea, me quedé en cero. Y Mm, yo ahí, en ese momento, dije, acá algo, yo en algún momento o en otra vida o algún ancestro mío aquí hay algo, estuvo en un exactamente. lugar que no sé, de poder relacionado con el dinero, con los impuestos. Claramente algo tenía que reparar de ahí porque ya te digo, estudié una cosa que nunca apliqué, que no me interesó y no sé por qué fui, pero lo hice así de una, ¿sí? Más allá Ujú. de y empecé a comprender esto de este régimen feudal y después cuando me llegó mi momento de supuestamente ser reconocida, Sí. dije, bueno, listo, perfecto. Es más, me quedé tranquila, dije, qué bueno, ya está, ya pagué lo que había que pagar. ¿Entendés? Sentí como que le di como un cierre, ¿viste? Así que sí, fue algo tendría que reparar. Bueno, eres consciente de ello, con lo cual Sí, inconscientemente ya está haciendo el trabajo o ya habrá hecho el trabajo, con lo cual, sí. sí. Pasamos a otra parte más agradable de lo que no dice tu currículum, y es la parte que a mí más me interesa, principalmente. No sé si te habrás dado cuenta, yo creo que lo tengo bastante claro. Crión es un canal, Carlos canaliza Crión. Él lo llama almas viejas. No sé si tú lo sabes, pero tú eres un alma vieja. Cumples todos los requisitos de las almas viejas. Equilibrar la energía, anclar la vibración, solucionar. ¿Y por qué lo digo? Porque recuerdo que en la primera charla que tuvimos me contaste algo sobre puertas abiertas, que durante ese proceso difícil que hemos vivido a nivel mundial en todos los países, tú abriste tus puertas. Y al principio de esta entrevista, tú utilizaste muchas veces la palabra libertad. Mm, Si yo simplemente sumo la palabra libertad, que nunca una palabra lo dice, uno lo dice por decir, inconscientemente está diciendo los sellos y tú has utilizado mucho la palabra libertad, más la libertad de abrir tus puertas para que otra gente viniera a ti. La pregunta es, ¿cómo te llegó esa sensación de tengo que hacer esto? Porque en mi información o en mi experiencia hay dos formas. Hay muy poca gente que hizo eso, de abrir las puertas en un momento en donde todas las televisiones y los gobiernos del mundo te bombardeaban para que cerraras tus puertas. Un puñado muy pequeño de gente a nivel mundial hizo eso, muy pequeño, y te lo puedo asegurar, muy pequeño. Era gente que tenía la impresión muy alta, muy abierta, muy conectada, o tenían un conocimiento de cómo funciona la mente.
mm, o ambas. En tu mm. caso, ¿qué crees que fue? ¿Fue la intuición? ¿Fue el conocimiento de cómo funciona tu mente? Porque tú no fuiste de palabras, tú fuiste al hecho, Sí. actuaste. Me gustaría que nos contaras un poco esa parte. Yo sé que a veces es un poco eh, complicado, pero yo creo que eso es tu verdadera esencia. Y eso es lo Sí. que me gustaría que transmitieras a la gente, a nuestro público. Bueno, primero que me encanta Crión. Yo lo leo, uno de mis libros preferidos es El viaje a casa, lo regalé, quichicientas a mucha gente, últimamente no recibo, pero recibía siempre sus canalizaciones desde el 2012 y para mí es como mi amigo, ¿no? O sea, así que ¿Sí? te retomo lo de Crayon porque me encanta. En ese momento yo tenía la sensación de que había algo que no me cerraba, que no me cerraba. No me conecté con el miedo, dije, yo no me voy a conectar con el miedo. Lo único que hice a nivel físico es dije, acá de nuevo, al poder personal, ¿qué podemos hacer en esta situación? ¿Cómo podemos sin depender de otros? Y es como que para mí la independencia y la libertad son como, no sé, como muy importantes, Pilares. ¿no? Pilares, exacto. ¿Cómo puedo no depender y si pasa algo aumentando naturalmente? Yo ahí también soy súper como estricta conmigo, bueno, con mi familia, ni te cuento. Naturalmente mi sistema inmunológico, naturalmente, porque la naturaleza tiene todo lo que necesitamos, Ujú. todo, 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 tiene los alimentos, la medicina, la energía, todo. Y tenía una combinación de las dos cosas, como mi mamá te decía que desde chica siempre me enseñó mucho a trabajar con la mente, siempre, yo sabía cómo la mente se programa. Entonces me pasaba esto, por un lado que decía, acá esto no me cierra, esto es muy exagerado. Me acordaba que durante los últimos años nos vivían mostrando películas de catástrofes naturales, de no sé Y ya qué, estaban programando. Sí. sí, ¿te acordás de Walking Dead, donde estaban los Ujú. infectados y los no, y que se mataban? O sea, Sí. dije, me parecía muy obvio, ¿no? Eh, por otra parte no tengo miedo a morirme, me voy a morir, todos nos vamos a morir, o sea, es insólito. ¿Qué tengo que estar encerrado por miedo? ¿Cómo voy a vivir? O sea, había muchas cosas que desde la lógica, ¿no? Y desde la intuición, la lógica, y todo esto es como que no me... Entonces yo nunca, pero nunca, mira, cualquiera le puede preguntar en mi casa a mi marido, a mis hijos, me decían, mamá, vos estás loca. Nunca tuve, nunca me enganché. Y sí estuve muy atenta y seguía mucho, ¿no? Otro tipo de información, no la información del noticiero, ni la Ujú. información, no. Yo buscaba otra información. Entonces escuchaba, esto es un experimento, están viendo qué pasa. Empezaba a escuchar, decía, acá hay algo, ¿no? Y trataba incluso de hablar con gente, más o menos, que en ese momento para mí era gente referente mío, ¿no? Y no, que no sé qué. Dije, acá, ¿viste? Cuando volvía. Bueno, y encima como abogada, y esto ya desde con mi deformación profesional, cuando hay mucha contradicción en la información y muchas normas que son contradictorias y poco claras, hay una frase que es miente, miente que algo quedará. Yo dije, acá, ¿viste cuando? Entonces, por un lado eso, y por otro lado es, eh, no quiero crear una realidad que no quiero. Entonces, si yo sigo alimentando esta realidad, estoy creando esta realidad. No quiero crear, no quiero ser parte de los que creen esta realidad. Entonces, puertas abiertas, abrazar, estar, o sea, el que no quería, no quería, el que sí quería, había mucha gente muy angustiada, mucho miedo. Yo, créeme, Carlos, estaba todos los días, Zoom, abría el Zoom, venían hasta 100 personas, viste, para contener, para sostener, o sea, puerta abierta, literal, y Por puerta eso abierta en mi comenté computadora. por Mm, eso comenté lo de que anclabas la vibración. mm. Porque ahora hablar de esto es fácil. Ahora Sí, es sí. sencillo. A mí personalmente he perdido amigos por este tema, pero es Mm, parte de lo que tiene que ser. Y cuando dije tú anclas la vibración, es justamente por eso, porque no te quedaste en palabras, sino que fuiste a los hechos y
Pues tal vez en esos momentos un grupo de gente empezó a verte como lo que te dije en tu descripción, la alma vieja, que ha venido aquí a anclar la vibración, a crear una energía, a sostener la luz, como dice, como digo, creo, ¿no? Sostener la Sí, luz, a sostener esa antorcha en ese momento de oscuridad y decir, aquí sí. estamos, pues, ¿no? Y Tal yo cual. sentía, incluso creo que te lo dije el otro día, yo sentía, te juro que como que toda mi vida me hubiese preparado para ese momento, como si estuviese estado lista. Y era una cosa que era raro porque, pero era, estoy lista para esto, viste, hice 21 días de poder personal por Instagram, daba meditaciones, estaba todo el tiempo abierta, con la cámara abierta, si alguien necesitaba. Bueno, concretamente también. De hecho, cuando ya se abrió, que ya podíamos salir y que ya hasta la gente se iba de vacaciones y todo, pero que todavía estaban aterrados, llegué a tener en mi casa 15 chicos, adolescentes, que digo, chicos, todo bien, no, no, tranquilos, o sea, no pasa, o sea, cuando ya se podía mover y todo, ¿no? Entonces, y de hecho me acuerdo perfecto que uno de los chicos que vino, que la madre estaba aterrada desde hacía 2 años más o menos, me dice, Ro, después de lo que yo viví con vos estos 20 días, ya no me creo más nada, no me meten más versos de esto. Y me pasa algo, Carlos, a mí vos sabés que a mí me caen a mí me encantan los libros, yo soy una nerd, estudio, me gusta leer. Y en el 2021, viste, yo te decía, a mí había algo que no me cerraba y no entendía y buscaba referentes y tampoco es que, o sea, tengo como esta parte intuitiva, pero también necesito, como buena abogada, necesito ver, Ujú. probar, investigar. Eh, y me cayeron los libros de David Icke en el Ah, 2021. Y me cayeron los libros de David porque me cayeron, se me presentaron, pero de verdad que se ujú. me presentaron. Me puse a leerlos, tuve con dolor de estómago porque es muy fuerte lo que él dice durante Sí. 3 meses, pero dije, ok, entendí todo, algunas cosas me cerrarán, otras no, no importa, pero es como Ujú. que me ordenó esa información que necesitaba ordenar, el de dónde, por qué, para qué, cuál es el objetivo y qué tenemos que hacer. Y bueno, y nada, y claramente lo que tenemos que hacer es esto, activar nuestro corazón, darnos cuenta del poder que tenemos, que es tremendo, y, ¿no? Entonces sí, yo en ese tiempo... Sí, a mí como nunca mucho me importó lo que pensaban de mí, entonces, Claro, sumaba una cosa con la otra. ¿Qué miedos aún habitan en tu corazón? mm, mira, eh, a veces cuando veo todo lo que está, cómo va avanzando esto del transhumanismo, de la tecnología, del metaverso, es como que digo, "Uf, llegaremos, ¿viste? Me, así como que me da un poquito de miedo, ¿no? Este vértigo, ¿no? La moneda digital y, ¿viste? Y toda esta aceleración de todo, digo, vamos a hacer la masa crítica suficiente para dar vuelta a esto. Después vuelvo a mí, digo, no, bueno, no quiero crear eso, no quiero mirar eso, entonces voy a crear Exactamente. otra cosa y me voy, salgo de ahí para no quedarme ahí. Eh, y después, no sé cuál otro. Los miedos más comunes me parece que no los tienes. El de la muerte definitivamente no No, es un miedo que habita en tu corazón, no, ¿no? no, no. El Sé que miedo en al algún futuro momento definitivamente tampoco no lo es. Con tampoco, lo cual, no. sí, los miedos más comunes que tiene la gran mayoría de la gente, veo que no los tienes. Por eso era la curiosidad de saber todavía qué miedos, porque de hecho que todos tenemos algún miedo, si no nos haríamos aquí. Hay miedos que tenemos que ir pelando, ¿no? Como una cebolla, ¿no? Y Sí. sí, el del metaverso sí, posiblemente ese sea pero es más una trampa, ¿no te parece, Rosana? Más que un miedo, es una trampa que nos pone el sistema para que nosotros creemos ese futuro que no queremos Claro, vivir, claro. ¿no? Sí, sí, eso es lo que te decía. O sea, no me quiero enganchar como con esas cosas Ujú. porque no le quiero dar entidad ni siquiera con mi mente. ¿Viste? Porque en cuanto los ves, lo que ves. Pero no, sé que en algún momento me voy a morir, o sea, es como pasaba en esa época, o sea, a ver, se sabe, nos va a pasar a todos. Entonces, ¿cómo queremos vivir? Más que cómo no me quiero morir, cómo quiero vivir.
No, el futuro tampoco. Tengo mucha conciencia de la conexión con el presente, mucha conciencia del estar en el presente y quizás te podría decir no llegar a hacer todo lo que siento que quiero hacer. No sé si miedo o preocupación, ¿viste? Siempre, y también desde chica, siempre sentía que tenía muchas cosas para hacer. Entonces digo, espero llegar con el tiempo de hacer todo lo que tengo que hacer y todo lo que tengo que entregar, ¿no? Eso. En la siguiente pregunta quiero ponerte un poco en apuros. Así que Dale. si no quieres responderme, estás en tu derecho de decir paso a esta pregunta. Alguna persona no lo responde, pero bueno, ¿qué opinas del feminismo? Ah, sí, ¿Te te la consideras recontra respondo. feminista? No, Me lo esperaba, sinceramente me esperaba. la super responde. Así que no me acuerdo el nombre. No, no. A ver, el feminismo es para mí, ¿no? Y mira, y te habla una hija de feminista. Mi mamá era súper feminista. Bueno, ahora ya no porque tiene 6 nietos varones, todo, así que no, se le fue el feminismo, pero te lo habla una mujer, una hija de una mujer muy feminista que tuvo una muy mala experiencia con los hombres, pero muy mala, a nivel violencia de todo tipo. Y, yo, y acá la que te habla, ¿sí? La que te habla, cuando tenía hasta mis 25, 26 años, siempre dije que iba a ser madre soltera de una hija mujer y iba a ser feminista. Siempre dije eso. Mirá lo que son los sistemas de creencias. Bueno, por supuesto que la vida siempre te da oportunidades y maestros para aprender determinadas cosas. Y ahí aprendí en primer lugar aprendí que no, que ese era un modelo de mi mamá, que no era el mío, que yo quería un compañero, quería una pareja y tener una familia y es lo que tengo hoy, hasta ahora. De hecho, tengo 3 varones, 3 hijos varones. Pero más allá de eso, el feminismo como movimiento en sí, me parece una manipulación terrible a los hombres y a las mujeres, ¿sí? Es como si fuese un modelo mental, una creencia, como un adoctrinamiento de que las mujeres tal cosa, los hombres tal otra, el machismo, el feminismo, y lo único que hace es generar más separación, más división, más desequilibrio, porque hay un desequilibrio tremendo, porque el feminismo no tiene nada de energía femenina, tiene energía masculina, 100%, tiene energía, 100%. tiene energía femenina. Entonces, estamos poniendo una supuesta, en un grupo de mujeres, esta energía masculina de violencia, porque aparte es violento, y estamos también quitando energía al masculino, ¿sí? O sea, es una tremenda manipulación de la mente de las personas, de las mujeres y de los hombres también. Entonces, yo no estoy para nada, me siento en esa línea. Yo creo en el hombre y la mujer, creo en la energía femenina, en la energía masculina, dentro nuestro y a través de hombres y a través de mujeres. Creo en ese equilibrio, ¿sí? Y creo que es una tremenda manipulación para lograr luego un montón de leyes y un montón de medidas que van en contra, digamos, de esta unión femenino-masculino y van más que van en contra del despertar de la conciencia, o sea, atentan contra el despertar de la conciencia, realmente atentan, porque hay muchas leyes que se arman, y ni hablar, si creo que podría dar una clase, ni hablar de la frecuencia, porque si vamos a la frecuencia que esas leyes Tienen, sí. dicen, tienen en las palabras que usan, ¿sí? Y la frecuencia emocional que se va anclando y repitiendo, no sé, por ejemplo, acá en Argentina hay una ley llamada Ley Micaela, ¿no? Que fue un caso. Entonces vuelvo a repetir y vuelvo a contar el caso y vuelvo a contar la situación. Estoy anclando esa violencia, estoy anclando. Entonces, desde un lugar de anclaje de energía es tremendo. Desde un lugar práctico y concreto también es tremendo, porque hay un desequilibrio ahí.
Y desde otro lugar es una manipulación a la mente de las personas. Es una manipulación. Y te voy a contar algo, no sé si tengo tiempo, Carlos, pero un caso, ¿no? Un caso concreto de un chico que, primero que ya en una época atendí tres chicos jóvenes, varones, 30 y pico de años, que separados, con su bebé, la mujer, qué sé yo. En todos los casos las mujeres los amenazaban con violencia, los amenazaban que los iban a denunciar por violencia, porque hoy las leyes, en cuanto una mujer, o sea, alguien con cara de mujer, que parece mujer, y qué sé yo, dice, me pegó, o es violento, me Sí. insultó, ya está. Separación, se sacan, o sea, el padre no ve más al hijo hasta que tiene 18 años, es una locura lo que está pasando, ¿sí? Los tres tenían el mismo tema. La mujer, en este caso, en estos casos, no digo que todos sean así, pero en estos casos las bastante psicópatas, ¿sí? Bastante violentas, y los amenazaban con eso. Los amenazaban con eso. Con lo cual ellos estaban en gran desventaja solamente por ser varones, solo por ser hombres, ¿entendés? Y por otra parte, uno de ellos, en un momento que aparte no podía ser más amoroso ese chico, profesor de yoga, que comía todo crudo y vegano, o sea, ¿qué vibración puede tener esa criatura? En un momento me dice, ¿sabes lo que pasa, Ro? Que en realidad yo creo que ya no veía a la nena hacía como 2 años, su nenita de 5 años. Me dice, yo creo que ella en definitiva tiene razón, porque la verdad que con tanto mal que le hemos hecho a las mujeres durante tantos siglos, cargándose el chico la historia de la humanidad, de lo que nos contaron, porque vamos a ponerlo ahí, ¿no? Y no ver a su hija y no salir. Por eso digo que hasta se está descuidando esta energía masculina de ir a conquistar y a pelear por lo que me corresponde. ¿Sí? Eh, entonces, eso, yo creo que el feminismo, en la forma en que no digo que no hayan habido abuso, o sea, y ya te digo, Sí. si yo te pongo a contar mi historia, la de mi mamá, yo debería Ujú. ser feminista. Y mi mamá, o sea, entonces a mí no me van a venir a contar el cuento de, no, bueno, porque no sabes lo que es una mujer golpeada. No me lo van a contar, ¿sí? Porque como buena alma vieja, como vos decís, hasta mis 25 años las viví todas. Después los 25 fueron otras, pero entonces, no es que lo digo por decir. Entonces, creo eso, creo que hay una manipulación tremenda y que es eso, es una, no, Sí, una manipulación. Lo dejamos ahí. Dos preguntas antes de terminar. El tiempo se nos ha echado encima y realmente hemos volado. Y unas preguntas que les hago a todos los invitados. O sea, son preguntas, todos los invitados suelen ser las mismas preguntas. ¿Qué sueño aún no has cumplido y realmente desearías que se cumpliera, que realizarla, verlo o experimentarlo? ¿Qué sueño es el que te gustaría experimentar? ay, lo tengo re claro. Mi sueño es tener un centro holístico en la montaña. Acá en Argentina hay unos lugares son lugares altos, en la montaña, con una casa, estar más en la naturaleza, eso. Tengo, Posiblemente la escuela que tienes en la página web, el nombre de la escuela de conocimiento. sí, pero ahí literal puesto ahí Sí, sí, sí. no que sea una plataforma, sino que sea, sí, un lugar donde, mira, yo sabes lo que me imagino en ese lugar, además de tener mi espacio, yo me imagino un lugar de resolución de conflictos pacíficos, ¿sí? Donde la gente, bueno, está con un problema, con una cuestión, va, se instala hasta 2, 3 días, prepara el cuerpo, la mente, el corazón, ¿viste? Y hace como un proceso de reconciliación. Puede ser con el otro, con la otra parte o solo, pero un trabajo ahí interno, ¿no? Fuerte, acompañado, yo me imagino eso, como un lugar, un refugio donde la gente vaya como a, a perdonar, a reconciliarse, a conversar, a sanar sus vínculos, ¿viste? Eso. Como yo sé que a partir de 2026 la línea de tiempo se van a marcar muy fuertes, espero que cuando tengas esa escuela tenga el placer de visitarte. Sé que se va a dar, se va a dar. En la línea de tiempo en la que nos estamos moviendo, por eso hacemos estas entrevistas,
Por eso hacemos todo el trabajo que hacemos, porque esa es una línea de tiempo completamente diferente y ahí se van a dar estas cosas. Con lo cual me encantaría en algún momento ver tu escuela. Te lo digo de Ay, todo corazón. me va a encantar que vengas. Y la última pregunta. Eh, ¿Has hecho algo por alguien que le ha cambiado la vida y no vale amigos y familia cercana? Familia y amigos cercanos. Alguien que le ha cambiado la vida. Sí, tengo que decir la verdad, ¿no? Porque pasa que parece medio soberbio, no sé, pero, o egocéntrico, pero muchos de mis alumnos me lo dicen todo el tiempo, que los programas que han hecho conmigo, de- chicos jóvenes también, bueno, los chicos que vinieron en esa época, también, hasta el día de hoy, lo que aprendí con vos, bueno, nada. eh, Les dan otras perspectivas. Mira, el otro día una chica, me la encontré, o sea, me lo han dicho muchas personas, pasa que yo Ya. no me doy cuenta, ¿entendés? Pero me lo han dicho y yo digo, ¿no estarás exagerando un poquito? Pero me lo dicen. Eh, el otro día me encontré con una chica que también en una época de crisis venía, una chica jovencita, tiene 19 años. Hola, Roy, me abraza, que yo me dice, vos sabés que me has visto en mis peores momentos y cada vez que yo salía de charlar con vos en tu casa, todo era como que me cambiaba y veía las cosas de una forma distinta y no podía volver atrás, no podía volver a verlo, digamos, de la otra forma. Así que debe haber algo ahí de alquimia, me parece, Sí, algo sin hay. duda, Mm. sin duda. Pues con esto hemos terminado porque el tiempo se nos ha echado encima. Te agradezco, Rosana. Muchísimas gracias. He disfrutado de esta entrevista, he disfrutado de tu conversación, de tu conocimiento y sobre todo de tu esencia. Y lo repito, porque después de tantos años metido en este mundo, sé que puedo reconocer a un alma vieja. Así que gracias por haber estado ahí, Maen Sherpa. Bueno, muchas gracias, Carlos. Me encantó la entrevista, me encantaron tus preguntas, son bien desafiantes. Esa es la intención. Y nada, pues muchísimas gracias y nada, siéntete libre de volver cuando quieras. Esto intentamos que este canal sea la casa de toda la gente que pasa por aquí. Gracias, Gracias. Rosana.